Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte correspondiente al martes 8 de febrero del año 2022. De acuerdo a nuestro libro devocional Tiempo con Dios, nos toca ver en esta mañana, brevemente, Lucas, el capítulo 11, los primeros 13 versículos que tratan con la oración. La oración es uno de los ingredientes esenciales para alimentar la vida que se ocupa en hacer la voluntad de Dios. Jesús reconoció este hecho en su propia vida y pasó mucho tiempo en oración. La primera vez que vemos a Jesús orando en el Evangelio de Lucas fue en la ocasión de su bautismo en agua por su primo Juan el Bautista. Y leemos en Lucas el capítulo 3, versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En otras palabras, en respuesta a su oración, recibió poder y también la afirmación y el reconocimiento del Padre en esa voz del cielo. La segunda vez que vemos a Jesús orando en el Evangelio de Lucas fue en la ocasión de la selección de los 12 apóstoles. Y dice Lucas, el capítulo 6, versículo 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche, toda la noche, orando a Dios por tan importante decisión. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En respuesta a la oración, recibió dirección para esta decisión tan importante. La tercera vez que encontramos a Jesús orando en el Evangelio de Lucas fue en la transfiguración. Y leemos en Lucas 9, 28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. En preparación para la última parte de su misión, de ir a Jerusalén para sufrir, morir y resucitar al tercer día, sube con sus 3 discípulos más cercanos, el círculo más íntimo de sus seguidores de confianza, para orar al Padre, con ellos como testigos, con el propósito de afirmarles y prepararles para su futura misión al ver al Cristo glorificado y a los testigos de Moisés y Elías. Esta fue la respuesta a su oración en Lucas 9, 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, la de Jesús, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, como sucedió en el huerto de Getsemaní. Mas permaneciendo despiertos, vieron, y Pedro habla de esto en su epístola o carta, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él, y esto dejó una huella, un impacto tremendo de confirmación en la vida de estos 3 discípulos tan cercanos a Jesús, que serviría para su ministerio, serviría para que estuvieran bien convencidos, especialmente después de la resurrección, en donde se comprobó todo lo que Jesús había dicho. Y aquí en Lucas, el capítulo 11, otra vez lo encontramos orando. Una vez más, cuando comienza el capítulo 11, se nos dice que Jesús estaba orando. Aunque era una persona sumamente ocupada, Jesús nunca fue tan ocupado que no pudo encontrar tiempo para la oración. Los discípulos de Jesús observaron que la vida de oración de su maestro era muy activa, por lo cual uno de ellos le pidió, Señor,
enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es algo sorprendente, si uno se da cuenta, que la petición de instrucción para orar aparezca tan tarde en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11. Anteriormente, en Lucas, Jesús había enviado ya a los 12 apóstoles y después a los 70 discípulos en viajes de predicación, dándoles poder sobre los demonios y la habilidad para sanar enfermedades. ¿Por qué no hay una exhortación a orar antes de todo esto? La respuesta creo que es bastante sencilla. Es que la historia que Lucas registra aquí realmente tuvo lugar mucho antes en el ministerio de Jesús. Recuerden, los evangelios no es una biografía día por día de todo lo que es la vida y el ministerio de Jesús. Tienen propósitos teológicos y espirituales y por lo tanto seleccionan material y a veces el material no está completamente en orden cronológica. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, esta pregunta de los discípulos y la respuesta sucede mucho antes de que Jesús haya seleccionado a los 12 apóstoles. La oración que se conoce como el Padre Nuestro en Mateo aparece primero en el Sermón del Monte en el capítulo 6 y la selección de los discípulos, por ejemplo, es posterior a esto en el capítulo 10. Entonces Jesús les había enseñado a orar muy al principio de ese ministerio público y popular en la provincia de Galilea. Se relata aquí en este punto del Evangelio de Lucas, creo, para dar una continuación de la historia previa en la que Jesús alaba a María porque le presta atención a la palabra de Dios. Recuerden que Marta estaba más preocupada por los quehaceres de la casa, mientras María escogió sentarse a los pies de Jesús y escucharle. La vida de los discípulos necesita incluir también la oración constante. El modelo o bosquejo de oración que Jesús les dio a sus discípulos en respuesta a su petición ha llegado a ser conocido como el Padre Nuestro. Encontramos una versión un poquito más extensa de esta oración en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, que es una parte del Sermón del Monte, en la conclusión, y tuyo es el reino, y posterior. En el capítulo 10, versículo 21 de Lucas, vimos cómo Jesús se dirige a su Padre en oración. Ahora Jesús les enseña a sus discípulos a dirigirse a Dios con ese mismo nombre precioso. No mi Padre, tanto como lo hizo Jesús, pero nuestro Padre. Por eso se conoce como el Padre Nuestro. Es un gran privilegio el que nos ha otorgado Jesús de dirigirnos como hijos a nuestro Padre que está en los cielos. Esta es una forma de orar que ni Juan el Bautista ni los fariseos se atrevieron a enseñarle a sus discípulos. Pero Jesús tenía toda la confianza para orar al Padre y enseñarnos a orar al Padre en su nombre. En el Padre Nuestro oramos por el día en que el nombre de Dios sea santificado y la promesa de su reino alcance su cumplimiento total. En las tres peticiones finales, Jesús les enseña a sus discípulos a orar por las necesidades o las bendiciones que ellos necesitan mientras vivan en esta tierra esperando el fin. Tienen necesidades de pan diario, tienen necesidades de perdón, tienen necesidades de ayuda divina contra las tentaciones venideras. Después de enseñarles el Padre Nuestro Jesús les cuenta una parábola acerca de una persona que va a medianoche a pedirle a su amigo 3 panes para alimentar a un huésped inesperado. El amigo al principio rechaza la petición de ayuda porque toda la familia ya estaba en cama y las puertas estaban cerradas, muy tarde. Pero la persistencia prueba que es un motivo mayor que la amistad, porque finalmente consigue lo que había pedido. El propósito que tuvo Jesús al contar esta parábola o historia fue de enseñar a sus discípulos la importancia y la necesidad de persistir, que la persistencia en la oración consigue resultados. Si un amigo humano se conmueve y responde ante una petición constante,
como la de esta historia o parábola, mucho más se conmoverá nuestro Padre Celestial y responderá cuando vayamos a Él una y otra vez con nuestras necesidades. Es la lección. Nuestra petición, nuestra búsqueda y el llamado a la puerta entonces no será en vano. Lo que el Padre Celestial nos otorga en respuesta a la oración persistente siempre será bueno para nosotros. Usando otra vez una comparación, Jesús hace notar en estos versículos que un padre terrenal no le dará a su hijo lo que le hace daño, jamás. Y mucho más, nosotros debemos confiar en que nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas. En respuesta a las oraciones, nuestro Padre nos dará siempre lo que es mejor para nosotros, lo que necesitamos. Si un Padre terrenal hace eso, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. La oración modelo del Padre Nuestro ha llegado a ser muy familiar para los seguidores de Cristo a través de los siglos. Desde tiempos antiguos, estas palabras han sido incluidas en el servicio de oración, de adoración de la iglesia. La oración que Jesús les enseñó a sus discípulos sirve como un modelo para nosotros o un bosquejo de oración para nuestras oraciones. Y me gustaría concluir el devocional de hoy, básicamente, orando la oración del Padre Nuestro. Vanas repeticiones no ayudan ni impresionan a Dios. No por repetir algo 1000 veces vamos a conseguir así una respuesta. En sentido de una repetición de algo como el Padre Nuestro. Obviamente sí podemos repetir peticiones y necesidades que tenemos. Esta oración se puede orar, como muchas otras oraciones del Antiguo y Nuevo Testamento las podemos orar, así como están en las Escrituras. Entonces lo voy a hacer y vamos a concluir en esa forma orando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si tiene algún motivo de oración, por favor, déjelo en el inbox del Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones que tenemos. Recuerden, hay oración cada lunes a las 19 horas o a las 7 de la tarde o de la noche. Si quiere que nosotros oremos por usted, mándenos peticiones, o si quiere puede participar en esta reunión que la hacemos todavía por Zoom. Pide por favor participar a través del inbox o cualquier otra manera a los del equipo pastoral. Le mandamos el enlace para que pueda entrar y estar con nosotros el lunes a las 7 de la noche. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 9 de febrero a las 19 horas con 30 minutos, 7:30 de la noche, en donde estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Habrá cuidado ahora para niños de 5 a 11 años de edad. Gracias por acompañarnos en este breve devocional en esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días, que Dios los bendiga ricamente y que tengan un excelente día. Nos vemos.